Los primeros años 1900 fueron ciertamente uno de los periodos de tiempo más interesantes del último siglo. Marcados por la Primera Guerra Mundial, los primeros años presumieron de una explosión en la industria, desde el surgimiento del avión hasta la primera película de Charlie Chaplin, e incluso la publicación del primer crucigrama en 1913. Sin embargo, entre el brillo y el glamour de este emocionante nuevo mundo, había por supuesto un lado oscuro en esa época. Desde la heredera desaparecida de un imperio de perfumes, hasta la desaparición de un hombre que acababa de vender su negocio por alrededor de $25 millones. Estos son dos desapariciones sin resolver de principios de 1900. Ambrosio Small. Peter Ambrosio Joseph Small, quien generalmente se hacía llamar Ambrosio, nació el 11 de enero de 1866, en Newmarket, Ontario, hijo del posadero Daniel el Pequeño, y su esposa Elena, quienes tenían 20 años en ese momento. Ambrosio fue bautizado como católico romano solo 10 días después de su nacimiento. En 1880, la familia de Ambrosio se trasladó a Toronto, donde su padre se convirtió en gerente del Gran Hotel. 4 años después, Ambrosio comenzó a atender el bar en el Gran Casa de Ópera de al lado, a la edad de 18 años, y para 1889 se había trasladado a la Ópera de Toronto, donde comenzó a aprender el negocio y a ascender en la jerarquía, consiguiendo rápidamente su promoción a gerente. Todo el tiempo, Ambrosio también estaba involucrado en una operación ilegal de apuestas, aceptando apuestas en carreras de caballos. En algún momento durante este tiempo, su madre Elena falleció, y su padre se casó con una mujer llamada Josefina Corman. Pronto, Ambrosio, un empresario decidido y ambicioso, había reunido suficiente dinero para poder comprar la hipoteca del Gran Teatro de la Ópera. A partir de aquí floreció, convirtiéndose no solo en increíblemente rico, sino también ocupando su lugar en la vanguardia de la escena teatral de Canadá. Para cuando desapareció en 1919, era dueño de teatros en 7 ciudades canadienses, incluyendo Toronto, Londres y Peterborough, y controlaba las reservas para otros 62 teatros. En 1902 Ambrosio se casó con Teresa Corman. Teresa era la hermana menor de su madrastra, y era una socialité de Toronto que estaba bien educada, hablaba varios idiomas, y era una despiadada empresaria por derecho propio. La pareja se unió por acumular una riqueza excesiva, pero tenían poco más en común. Ambrosio fue descrito como un jugador y un mujeriego, mientras que Teresa tenía un gran interés en el arte y en hacer trabajo caritativo. La pareja no tenía hijos. El 1 de diciembre de 1919, Ambrosio notó el descenso de la popularidad de los teatros debido al auge del cine. Sabiendo esto, hizo un trato con Teatros Transcanada Limitada de Montreal para vender su cadena de teatros por la suma de $1.700.000. En el dinero de hoy, Ambrosio ganó alrededor de $25 millones de esta venta. Al día siguiente, Ambrosio se reunió con su abogado, F.W.M. Flock, en su oficina en la Gran Ópera. Flock se fue alrededor de las 5:30 p.m., y se informó que fue la última persona en ver a Ambrosio vivo y bien. Esa noche, Ambrosio desapareció de su oficina. Nadie lo había visto salir, y nadie lo había visto fuera del edificio en el área de Adelaida y calle Yonge. El problema era que Ambrosio tenía la costumbre de irse sin avisar y viajar durante algún tiempo, por lo que cuando inicialmente no se supo de él, aquellos que lo conocían simplemente asumieron que estaba haciendo de las suyas, divirtiéndose en otra ciudad y participando en asuntos. Cuando Ambrosio no regresó a casa el 2 de diciembre de 1919, su esposa, Teresa, llamó a sus amigos, quienes no lo habían visto. Uno le advirtió que no hiciera un gran escándalo al respecto, así que decidió esperar unas semanas. Luego, el 16 de diciembre, el gerente de la Gran Casa de Ópera contactó a las autoridades locales, y se lanzó una extensa investigación sobre la desaparición de Ambrosio Small. Se desconoce si el gerente llamó por cuenta propia, o en nombre de Teresa. Ambrosio no se llevó dinero consigo cuando desapareció. Su cuenta bancaria rebosante aún estaba llena de sus riquezas. No llegó ninguna nota de rescate. No había evidencia de una pelea o secuestro en su oficina. Parecía que el hombre de 53 años simplemente había desaparecido en el aire. La policía estudió las tramas de las obras teatrales en busca de pistas, pero no halló ninguna. No dejó ninguna pista críptica.
Teresa creía que Ambrosio había sucumbido a otra mujer, pero aún así, ofreció una recompensa de $500 por información sobre el paradero de su esposo, aumentando más tarde esta recompensa a $50,000. En su oficina, la policía encontró una habitación secreta, que Ambrosio utilizaba para saldar deudas de juego y para encuentros privados con actrices y artistas empleadas en su teatro. No obstante, la búsqueda en la habitación no dio frutos, regresando la investigación a su inicio. Sin embargo, hubo varios avistamientos de testigos, aunque no se sabe si se consideraron creíbles. El propietario del hotel cerca de la Gran Ópera indicó que Ambrosio estuvo hasta las 7 p.m. ese día. Un vendedor de periódicos dijo haber discutido con el hombre de 53 años, pero las autoridades desestimaron su versión, pensando que buscaba notoriedad con el caso. Mientras tanto, el Toronto Daily Star lanzó la historia, informando al público sobre lo que había sucedido en un artículo publicado el 3 de enero de 1920. La prensa estaba frenética y la población local obsesionada con la historia. Ambrosio Small, magnate del teatro y millonario hecho a sí mismo, estaba atrapado en su propio misterio de la vida real. Después de años de producir melodrama de ópera en el escenario, se consideró la forma definitiva de entretenimiento. Casualmente, alrededor del tiempo que Ambrosio desapareció, su ex secretario, un hombre llamado Juan Jacobo Doughty, también desapareció. Jacobo trabajó para Ambrosio por 18 años antes de su transferencia a Montreal. También fue visto por última vez el 2 de diciembre retirando bonos por valor de $100,000 de una caja de seguridad en el banco. Finalmente Jacobo fue rastreado en América y fue extraditado de vuelta a Canadá. Explicó que su plan no era cobrar los bonos, sino retenerlos como rescate hasta que Ambrosio accediera a pagarle parte del dinero de su reciente venta, y para compensar todo el duro trabajo que Jacobo había realizado para él. Jacobo creía que había sido subpagado y subestimado durante su carrera como secretario de un multimillonario. Al enterarse de la desaparición de Ambrosio, optó por huir del país, temiendo que se le culpara de la desaparición de su antiguo jefe. Finalmente, no se pudo acusar a Jacobo del asesinato de Ambrosio, ya que no había evidencia de que estuviera muerto, o de que Jacobo estuviera involucrado de alguna manera. Su hermana también le dio una coartada para la noche en que desapareció el magnate del teatro. Sin embargo, fue acusado y condenado por robar los bonos, y sentenciado a 6 años en la penitenciaría de Portsmouth, donde cumplió condena. Jacobo murió en 1949. Un posible avance en el caso llegó en 1921, cuando varios periódicos informaron la historia de un hombre en Iowa, que se parecía al desaparecido Ambrosio Small de 50 años. Un investigador privado llamado Juan Brotti describió al hombre sospechoso de ser Ambrosio como, cito, un lisiado medio loco. Pero esto no impidió que Juan pensara que realmente era el empresario desaparecido. Según reportes, un hombre no identificado fue abandonado en Iowa por un conductor desconocido, quien declaró que lo había golpeado accidentalmente con su vehículo. Lo abandoné esperando que recibiera adecuada atención médica. Se creía que el hombre no identificado brutalmente herido era Ambrosio. Tenía un balazo en el cuello, grave conmoción cerebral y ambas piernas amputadas desde la rodilla. Por 3 semanas el hombre no habló con nadie. Entonces finalmente dijo, cito, soy Jacobo Doughty. Vine aquí desde Omaha. Eso es todo lo que recuerdo. En este momento, Jacobo Doughty ya había sido atrapado, arrestado y encarcelado, por lo que el hombre no identificado ciertamente no era Jacobo Doughty. El investigador privado luego afirmó que le había mostrado al hombre una foto de Ambrosio, y el hombre la señaló y dijo, sí, ese soy yo. Los dos tenían las mismas características faciales, pero el hombre no identificado pesaba mucho más que Ambrosio en el momento de su desaparición. A pesar de esto, el hombre fue detenido por el investigador privado y sus colegas, pero la policía local afirmó que no estaban al tanto de la situación, y nunca se les contactó al respecto. Hay poca más información sobre esta parte de la investigación, y hasta el día de hoy se desconoce exactamente qué sucedió con el hombre no identificado, o si alguna vez fue descartado. Después de este punto, la investigación se ralentizó considerablemente y finalmente se cerró. Sin embargo, la desaparición de Ambrosio Small se reabrió en 1936 y fue liderada por un nuevo investigador, Eduardo Hammond, quien consultó con el equipo original asignado al caso, obtuvo copias de los informes y volvió a entrevistar a los testigos. Eduardo Hammond entonces concluyó que Ambrosio fue asesinado en un complot ideado por su esposa, e insinuó que el hombre que originalmente investigó el caso, Austin Mitchell, ignoró o reprimió pruebas que llevaron a Teresa Pequeño a ser vista como sospechosa.
No obstante, Eduardo Hammond no fue el único que sospechó de Teresa. Gertrudis y Florencia, pequeño hermanas de Ambrosio, también creían que la esposa de su hermano estaba, de alguna manera, forma o modo, conectada con el caso. Desde que su padre se volvió a casar, las dos hermanas habían dependido financieramente de Ambrosio, y terminaron enredadas en una larga disputa judicial con Teresa por la riqueza de su hermano. También contrataron a un investigador privado para investigar a su cuñada y descubrir cualquier conexión entre ella y la desaparición de Ambrosio, pero nunca se encontró nada. Teresa falleció el 14 de octubre de 1935, legando la mayoría de sus bienes, valorados en decenas de millones de dólares hoy en día, a la Iglesia Católica Romana. Según el Noticias de la Tarde de Portsmouth un año después, en 1936 Florencia Pequeño presentó una carta de confesión de alguien llamado Reuter que dice lo siguiente: «Pobre Ambrosio fue asesinado el 2 de diciembre de 1919, y sé que parte de su cuerpo, el tronco, fue enterrado en el vertedero de Ravenna Rosedale, y otras partes del cuerpo fueron quemadas en el horno de la Gran Ópera. Os sorprenderá, mis queridas Florencia y Gertrudis, saber que soy más responsable de la muerte de vuestro hermano. Dios me perdone. Reuter». Se desconoce si la policía investigó esta pista, o la descartó como algún tipo de enfermizo engaño. También es incierto de dónde vino exactamente la carta. La carta fue publicada en todo el mundo, incluyendo en el New York Daily News y el Noticias de la Tarde de Portsmouth en el Reino Unido. Desde la misteriosa desaparición en diciembre de 1919, el caso de Ambrosio Small ha atraído continuamente la atención. Aunque el caso puede ser llamado, y Ambrosio fue declarado muerto en 1924, ha habido avistamientos de él en todo el mundo. Un cuidador afirmó haber visto a 4 hombres enterrando algo pesado en un vertedero en Ravenna Rosedale. La noche del 2 de diciembre, un ingeniero juró que vio a Ambrosio siendo retenido en un coche a alta velocidad, que se dirigía al norte esa misma noche. Un mago creía haber visto a Ambrosio jugando a la ruleta en México, el 8 de abril de 1920. Se especula que fue secuestrado por gánsteres neoyorquinos, aunque algunos informaron verlo en Boston y Minneapolis. De lo que está disponible en línea, ninguna de estas apariciones fue verificada. Durante un viaje a Nueva York, Sir Arthur Conan Doyle, el famoso escritor detrás de las novelas de Sherlock Holmes, fue informado sobre el caso de Ambrosio Small. Mostró interés en ello, y en consecuencia los titulares en todo el país declararon que iba a tomar el caso. Al final decidió no hacerlo. Recientemente el caso de Ambrosio Small sigue recordándose. A menudo se especula al respecto, con la gente preguntándose por qué querría quitarse la vida, si eso es lo que hizo, o por qué dejaría a todos atrás, especialmente a sus hermanas, a quienes, si hubiera elegido irse por su propia voluntad, no dejó ninguna provisión. Para muchos, parece poco probable que un millonario bien conocido simplemente pudiera desaparecer o no ser identificado si tuviera un caso de amnesia. Un número de detectives en línea especulan que o bien cayó víctima de un esposo celoso, cuya esposa había estado teniendo un affair con él, o terminó falleciendo durante un secuestro que salió mal. En 1965 la policía inspeccionó un posible sitio de tumba, y en 1970 los rumores circulaban de que su fantasma estaba rondando la gran casa de ópera. En 1974, el Toronto Sun imprimió una historia de 6 páginas sobre la curiosa desaparición de Ambrosio. Su desaparición fue tan extraña que se le denominó el crimen del siglo. Han pasado más de 100 años desde que Ambrosio Small desapareció, y hasta el día de hoy, nadie tiene respuestas sobre lo que sucedió la noche del 2 de diciembre de 1919. Dorothea Arnold. Dorothea Harriet Camille Arnold nació el 1 de julio de 1885 en la ciudad de Nueva York. Una socialité y heredera, la familia de Dorothea era adinerada y tenía un considerable estatus social. Su padre, Francisco Rose Arnold, era un importador de productos finos, que se ocupaba específicamente de perfumes, y tuvo 4 hijos con la madre de Dorothea, María Martha Parks Arnold. Dorothea era la segunda hija mayor. Tenía un hermano mayor llamado Juan y 2 hermanos menores, Marjorie y Daniel. Cuando era niña, Dorothea asistió a la escuela Beltin para niñas en Nueva York, y luego se graduó de la universidad en 1905 donde estudió literatura e idiomas. Después de graduarse, continuó viviendo en la casa familiar, intentando lanzar su carrera como escritora. La escritura era, según todos los relatos, la mayor pasión de Dorothea en la vida, y anhelaba ver su propio trabajo impreso.
Sin embargo, su familia y amigos no apoyaban este estilo de vida artístico. A menudo se burlaban y se mofaban de ella, especialmente cuando recibía cartas de rechazo de editores y revistas. En la primavera de 1910, una revista de cuentos que envié a McClure fue rechazada. En meses, la misma compañía de revistas rechazó otra historia. Con el corazón roto y avergonzada, Dorotea continuó llevando una sonrisa falsa y siguió con su vida como si nada. Pero algunas personas sospechan que este rechazo continuo, y el hecho de que nadie en su vida apoyó sus ambiciones, es lo que llevó a su eventual desaparición ese año. El 12 de diciembre de 1910. Dorotea dejó su casa familiar alrededor de las 11 a.m. diciéndole a su madre que iba de compras para un vestido para la próxima fiesta de debutante de Marjorie. Su madre María se ofreció a acompañar a su hija, algo que se consideró inusual, ya que al parecer María a menudo estaba enferma. Pero Dorotea declinó cortésmente y le dijo a su madre que si encontraba un vestido, la llamaría. Al salir de la casa, Dorotea tenía consigo entre $25 y $30 en efectivo, lo que equivale en la actualidad a entre $700 y $800. Desde aquí, sabemos que Dorotea caminó desde su casa en la calle 79 hasta la tienda Park y Tilford, en la esquina de la Quinta Avenida, y la calle 27, cargó medio caja de chocolates a la cuenta de su padre, y luego caminó hasta Brentanos, la librería, donde compró una copia de un libro humorístico llamado Engaged Girl Sketches de Emilia Blake. Según los empleados de la librería, no había nada inusual en Dorotea. Aunque no estaba de muy buen humor, era educada y agradable, y nada parecía estar mal. Al salir de la librería, Dorotea se topó con su antigua amiga, Gladys Ray. Las dos charlaron un poco, discutiendo sobre la próxima fiesta de debutantes, y al igual que el personal de la librería, Gladys encontró que su amiga era habladora y parecía estar de un humor estable. Luego se separaron, ya que Gladys iba a almorzar con su madre. Dorotea dijo que caminaría a casa por Central Park. Fue vista por última vez en la calle 27 antes de las 2 p.m. despidiéndose. La familia de Dorotea comenzó a sospechar cuando ella no regresó a casa para la cena. Esto era muy atípico de la joven de 25 años, ya que nunca lo pasaría por alto sin al menos informar a alguien de la familia primero. Sin querer llamar demasiado la atención, la familia llamó a los amigos de Dorotea preguntando si alguien la había visto. Le dijeron que no la habían visto. Pasada la medianoche, un amigo preguntó a la familia si la habían hallado. María, quien contestó la llamada, le dijo que sí. Dorotea estaba de vuelta en casa. No obstante, María rechazó hablar con su amiga, alegando que su hija se había acostado con dolor de cabeza. Desafortunadamente, se perdió un tiempo valioso en el caso de Dorotea cuando la familia no informó inmediatamente su desaparición. Por miedo a la atención mediática no deseada y al bochorno social, los Arnold se negaron a contactar a las autoridades. En cambio, al día siguiente, el hermano mayor de Dorotea, Juan, llamó al abogado de la familia y amigo Juan S. Keith, quien vino a la casa para buscar pistas. En la habitación de Dorotea encontró cartas personales con matasellos extranjeros, aunque se desconoce la naturaleza de estas cartas. También encontró 2 folletos de transatlánticos y papeles quemados en la chimenea. Se sospecha que son los manuscritos rechazados de Dorotea. No se halló nada más relevante en su cuarto. Todas sus ropas y pertenencias estaban en su lugar, excepto lo que llevaba puesto el día que desapareció. En las semanas siguientes, Juan Keith visitó cárceles, hospitales y morgues en Nueva York, Filadelfia y Boston, pero no encontró ninguna señal de Dorotea Arnold. Más tarde le dijo a la prensa que 2 meses después de que ella desapareció, recibió un consejo de un abogado de que Dorotea estaba en un sanatorio local en Pittsburgh, y envió a 2 hombres de la agencia a buscarla, pero la mujer que encontraron no era Dorotea. Dado que sus búsquedas no arrojaron nada nuevo, Juan Keith sugirió que la familia contactara a la agencia de detectives Pinkerton y los contratara para investigar el caso. La familia lo hizo, y la agencia buscó en hospitales y lugares que Dorotea solía frecuentar. Interrogaron a excompañeros y amigos, pero ninguno había visto ni sabía nada de su desaparición. Dado los folletos transatlánticos encontrados en su habitación, la agencia teorizó que quizás Dorotea se había ido a Europa para fugarse con un hombre. No obstante, no la encontraron al buscar su nombre en los registros matrimoniales. Los agentes incluso viajaron a Europa para revisar los barcos que habían llegado desde Nueva York, y aunque encontraron a varias mujeres de apariencia similar, Dorotea no estaba entre ellas. Sin saber qué hacer, la agencia, junto con Juan Keith, sugirió que finalmente se llamara a la policía. La familia se resistió, pero finalmente fueron convencidos. Las autoridades recomendaron a la familia organizar una rueda de prensa para ganar publicidad.
Han pasado 6 semanas desde la última vez que Dorotea fue vista. El 25 de enero de 1911, los reporteros se reunieron en la conferencia para ver a Francisco Arnold, contarle al mundo que su hija había desaparecido. Ofreció una recompensa de $1,000, lo que hoy equivale a unos $17,000. En el evento, la prensa cuestionó si Dorotea podría haberse escapado con un hombre, dado que Francisco no le permitía citas. Francisco negó esto, expresando su agrado si ella hubiera interactuado con más hombres jóvenes y ocupados. Aclaró: "No apruebo a los hombres jóvenes sin ocupación". Se entendió que este comentario aludía a un hombre que Dorotea veía antes de desaparecer. Jorge Grissom Jr., un ingeniero de 42 años de una adinerada familia de Pensilvania, había conocido a Dorotea mientras ella estudiaba en la universidad. A pesar de su edad y riqueza, continuó viviendo con sus padres en Pittsburgh. La prensa fue rápida en descubrir toda esta información. También descubrieron que meses antes, en septiembre de 1910, Dorotea había mentido a sus padres, diciéndoles que iba a visitar a un antiguo compañero de clase en Boston, pero en cambio pasó una semana en un hotel con Jorge. Francisco y María descubrieron las mentiras de su hija cuando se enteraron de que había empeñado joyas por $500 para financiar el viaje, aunque aparentemente valía mucho, mucho más que eso. Aunque sus padres le prohibieron ver a Jorge, Dorotea continuó manteniendo contacto con él, con la pareja intercambiando cartas frecuentemente. Se vieron una última vez a principios de noviembre. Antes de acudir a la prensa en enero de 1911, la familia Arnold se había puesto en contacto con Jorge para averiguar si había visto a su hija o sabía algo sobre su paradero. De vacaciones en Florencia, Italia, Jorge recibió telegramas de su familia pero negó saber algo al respecto e implicación alguna. Más tarde ese mes, el 16 de enero, María y Juan Arnold hicieron el viaje para interrogar personalmente a Jorge. Sin embargo, continuó negando saber algo. Le pidieron las cartas que Dorotea le había enviado, pero él les dijo que no contenían nada importante y que ya las había desechado, por lo que la familia se fue con las manos vacías. En los días siguientes al anuncio de la desaparición de Dorotea, la policía distribuyó ampliamente su foto, descripción e información en todo Estados Unidos, Canadá y México. The New York Times cubrió la historia casi a diario, con la publicidad frenética que llevó a avistamientos en todo Estados Unidos. Estas pistas siempre se investigaron a fondo, pero a menudo resultaron ser falsas. En algún momento durante esto, la familia Arnold recibió 2 notas de rescate de supuestos secuestradores, exigiendo $5,000 para el regreso seguro de su hija. Las autoridades demostraron que ambos eran engaños. A medida que se acercaba el final de enero, las autoridades informaron que creían que Dorotea aún estaba viva y que regresaría cuando estuviera lista. No obstante, los Arnold ya se estaban reconciliando con la posibilidad de que su hija no regresara a casa. Francisco Arnold le dijo a la prensa que creía que Dorotea había sido atacada y asesinada mientras caminaba a casa a través del Central Park, y que su cuerpo había sido arrojado al embalse. Citó como prueba 2 pistas que no revelaría públicamente. La policía negó estas afirmaciones, indicando que el invierno había sido tan frío que el embalse estuvo congelado antes y después de la desaparición de la joven de 25 años. Aún así, las autoridades buscaron en el agua descongelada, pero no hallaron rastro de Dorotea. En febrero de 1911, solo semanas después de la conferencia, Jorge regresó a los Estados Unidos. Cuando la prensa le preguntó, simplemente les anunció que tenía toda la intención de casarse con Dorotea cuando ella volviera a casa. Su única condición era que la pareja tuviera la bendición de su madre. En respuesta, María le dijo a los reporteros que nunca aprobaría la relación de la pareja. A inicios de febrero, Francisco obtuvo una postal con matasellos de Nueva York. Estaba firmado por Dorotea y simplemente decía, cito, «Estoy a salvo». A pesar de que la letra era igual a la de su hija, Francisco sospechaba que alguien la copió de un artículo de periódico que mostraba su escritura, creyendo que era una broma cruel. También alrededor de este tiempo, un joyero en San Francisco contactó a las autoridades para informarles que una mujer que él pensaba se parecía a Dorotea había venido a pedirle que grabara un anillo de bodas de diamantes el 17 de enero. La inscripción decía, cita, «Para Asociación de Jóvenes Adventistas de ERB, 10 de diciembre de 1910». No pareció surgir nada más de esta pista, y se desconoce si esta mujer era Dorotea. Más adelante ese mes, el San Francisco Chronicle informó sobre empleados de hotel donde Jorge se alojó en vacaciones. Los miembros del personal le dijeron al periódico que habían visto a una mujer velada que se parecía a Dorotea durante la estancia de Jorge. Se vio a la pareja teniendo una conversación seria que no podían escuchar, pero notaron que la mujer parecía muy agitada. En los meses siguientes,
Jorge gastó miles de dólares en anuncios de periódicos en los que pedía a Dorotea que volviera a casa. El Departamento de Policía de Nueva York anunció que cesaría la búsqueda de Dorotea creyendo que estaba muerta. No había habido pistas, ni rastro de Dorotea en 75 días. Ninguna de las pistas reportadas sobre los avistamientos de la joven de 25 años resultó cierta en la investigación de las autoridades. Hay una abundancia de teorías en torno a la extraña desaparición de Dorotea. Algunos creen que se resbaló en una acera helada camino a casa. Se golpeó la cabeza y terminó con amnesia. Pero tanto la agencia Pinkerton como Juan Keith buscaron en hospitales, y no había nadie allí que coincidiera con la descripción de Dorotea. Otros han sugerido que quizás fue drogada y secuestrada, pero es importante destacar que la joven de 25 años desapareció en plena luz del día de una de las zonas más concurridas de Nueva York, lo que hace el caso aún más desconcertante. Jorge Grissom Jr., el amante de Dorotea, teorizó que la joven se había suicidado debido a su fracasada carrera como escritora. Después de que su segundo cuento corto fue rechazado, ella le escribió citando: «El fracaso siempre me mira a la cara. Solo veo un largo camino sin vuelta. Mi madre siempre pensará que ha ocurrido un accidente». Aunque algunos allegados piensan que se suicidó, muchos atribuyen su muerte a su fallida relación con Jorge, no a su carrera literaria. Una de las principales teorías en muchos de estos casos antiguos es la idea de un aborto mal realizado, en el que Dorotea murió y su cuerpo fue desechado sin que ninguno de sus amigos o familiares lo supiera. Esto ganó cierta credibilidad cuando, en abril de 1916, la policía allanó una clínica ilegal en Pensilvania. La clínica estaba en el sótano de una casa llamada la Casa del Misterio, debido al número de mujeres que visitaban el lugar y nunca regresaban. El Dr. Meredith dirigía la clínica. Otro médico, de nombre Dr. Lutz, le dijo a un fiscal de distrito que el Dr. Meredith le había dicho que Dorotea había muerto allí después de complicaciones durante el procedimiento, y que, como muchas otras mujeres, su cuerpo había sido quemado en la caldera. Aunque el fiscal de distrito le creyó, Francisco Arnold pensó que la historia era ridícula y absolutamente falsa. Ese mismo mes, un delincuente condenado llamado Eduardo Glennorris, que estaba encarcelado en Rhode Island por intento de extorsión, contó una historia extraordinaria al alcaide de la prisión, afirmando que le habían pagado $250 para enterrar el cuerpo de una joven mujer, en diciembre de 1910. Dijo que un conocido suyo que se hacía llamar Pequeño Louis, lo había contratado para llevar a una mujer a varios lugares y traerla de vuelta. En una casa en Nueva York, Edward y Louis se encontraron con dos hombres, uno que se hacía llamar Doc, y otro que estaba bien vestido y parecía adinerado. Este hombre coincidía con la descripción de Jorge Jr. Los hombres cargaron a la mujer inconsciente en el coche y la llevaron a una casa en Nueva Jersey. Durante el viaje, Pequeño Louis le dijo a Edward que la mujer se llamaba Dorotea Arnold. Edward dijo que la reconoció y pudo identificar el anillo de sello que siempre llevaba en su mano izquierda. Edward fue despedido tras el incidente, y al volver a la mañana siguiente, Doc le informó que la mujer había fallecido durante una operación. Edward y Pequeño Louis llevaron a la mujer de vuelta a Nueva York, la envolvieron en sábanas y la enterraron en el sótano de una casa abandonada. A pesar de confesar todo esto voluntariamente al alcaide, cuando la policía vino a entrevistar a Edward, habiendo sido contactada por el propio alcaide, negó saber algo y se negó a responder cualquier pregunta, actuando como si estuviera confundido. Se excavaron los sótanos de varias casas en la zona, pero no se encontraron pistas ni restos. Al escuchar sobre esta confesión, Francisco supuestamente dijo que Edward estaba hablando, cito, puras tonterías. 11 años después de su desaparición, en abril de 1921, el caso volvió a llamar la atención de los medios, cuando, durante una conferencia en Nueva York, el capitán Juan Ayers de la Oficina de Personas Desaparecidas afirmó que el destino de Dorotea Arnold era conocido por la oficina y por su familia, y lo había sido durante bastante tiempo. No profundizó ni confirmó si la joven estaba muerta o viva. Al día siguiente, tras el alboroto mediático, el capitán dijo que se le había citado mal, y negó la idea de que su destino fuera conocido por la familia y la oficina. Aunque hay mucha información disponible sobre el caso de Dorotea, es difícil reducir una teoría particular cuando muchas parecen posibles. Las apariciones en los años posteriores a su desaparición resultaron ser falsas. Las cartas de mujeres que decían ser su hija perdida fueron desacreditadas por la familia. En algún momento, un abogado en California afirmó que Dorotea vivía bajo el nombre de Ella Nevins en Los Ángeles, pero Francisco disputó fuertemente esto. En las semanas siguientes a la desaparición de Dorotea, Francisco Arnold gastó alrededor de $250,000 tratando de encontrarla. Son más de $6 millones millones actuales.
Mantuvo la creencia de que su hija había sido secuestrada o asesinada alrededor del tiempo en que desapareció, hasta su muerte el 6 de abril de 1922. No hizo ninguna provisión para su hija desaparecida en su testamento, declarando que estaba, cito, satisfecho de que ella no está viva. Según el amigo de la familia y abogado Juan S. Keith, María sentía de manera diferente a su esposo, manteniendo la esperanza hasta el día de su muerte el 29 de diciembre de 1928. Después de su fallecimiento, Juan Keith expresó su creencia de que Dorotea se había quitado la vida como resultado de su fracasada carrera como escritora. Incluso hoy, más de un siglo después, el misterio de Dorotea Arnold sigue sin respuesta. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Si aún quieres más contenido de crímenes reales, el podcast de Detective de Casos Fríos se publica los lunes en Spotify, iTunes, RSS Feed y Google Podcasts, y una semana después en YouTube. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.